queremos saludar a todas las personas que nos están escuchando. Hoy comenzamos nuestro programa que le hemos puesto por título El oír de la palabra de Dios. Aquí estamos bajo la dirección de nuestro Dios Padre, Hijo, el Espíritu Santo. ¿Quién les habla? Jairo Ramírez. Y Heidi Ramírez. Nos es un placer estar con ustedes nuevamente acá detrás de los micrófonos para que podamos estudiar una vez más la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un programa que tiene como título, Heidi, La fe que obra. La fe que obra, exactamente. Es lo que dice las Sagradas Escrituras, hablándonos acerca de la fe. Siempre, todos estos días, en los programas anteriores, hemos estado hablando acerca de la fe, ¿verdad? Que Dios nos ha otorgado a nosotros todas las cosas por medio de la fe. Si nosotros decidimos creer en Dios, tenemos una gran bendición que llegará a nuestros hogares, a nuestras vidas, y seremos bendecidos por Dios a través de la fe. Pero la Escritura tanto habla acerca de la fe, como somos aceptados ante el amado, también esa fe nos impulsa a nosotros a obedecer a Dios, a obrar, a hacer obras, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de algunos personajes de las Sagradas Escrituras en esta tarde que nos hablan acerca de cómo ellos pudieron confiar completamente en Dios y a través de esa confianza ellos llegaron también a obedecer a Dios, ¿verdad? Pudieron obedecer a Dios y se deleitaban, no solamente obedecían, sino se deleitaban en obedecer a Dios, ¿verdad? Exactamente, porque es una fe que obra por el amor. Así es, exactamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enamoramos, estamos dispuestos a cambiar nuestro corazón, nuestra vida entera, da un vuelco porque nos enamoramos y queremos tratar de agradar a la persona en la cual nos enamoramos. Así que la fe es una relación, hemos estado hablando en programas anteriores, que la fe es confiar en alguien y ese alguien es nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, a través de nuestro Salvador Jesucristo podemos también acercarnos al Padre y también al Espíritu Santo, por supuesto. Así que si amamos a Cristo, si reconocemos su sacrificio, nos estamos también acercando a Dios el Padre. Con mucho agrado Dios el Padre nos recibe en su seno, ¿verdad? Nos acepta si nosotros amamos a Jesucristo, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ¿verdad? En el libro de Hebreos, que Jesús es la misma imagen de su sustancia, de Dios. Así que si amamos a Cristo, por supuesto estamos amando a Jesús y también al Espíritu Santo, ¿verdad? Claro. Jesús mismo dijo también que que Él se iba, pero que nos iba a otorgar al Espíritu Santo, ¿verdad? A nuestro amigo, el Espíritu Santo. Sí. Dijo, yo me voy, pero les voy a dejar con ustedes al Espíritu Santo. O sea que si ustedes se comunican con el Espíritu Santo, igualmente se están comunicando conmigo. Sí. Si ustedes se comunican conmigo, igual se van a estar comunicando con el Padre, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que dice Jesús. Así que si en cualquiera de nuestras oraciones invocamos tanto al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, estamos invocando a los tres, porque los tres son la misma persona, ¿verdad? Entonces esa es la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, ¿verdad? Ok. Uh-huh. Vamos a ir a una pausa musical, ya regresamos y entramos en el tema. Bueno, estamos de regreso en nuestro programa El oír de la palabra. En esta oportunidad vamos a estar hablando un poco más acerca de la fe. Nosotros ya hemos venido hablando acerca de esto, acerca de la fe, que la fe es otorgada, es un don de Dios y que nuestra fe se desarrolla a medida que conocemos la fidelidad de Dios. Entonces, como veníamos ya hablando en oportunidades anteriores, de que la fe en hebreo es emuná, que significa fidelidad. Entonces, cuando nosotros conocemos acerca de la fidelidad de Dios hacia nosotros, acerca de todo el plan de redención, acerca de lo que Dios hizo por nosotros, de lo que Jesús hizo por nosotros, cuando nosotros nos damos cuenta de el maravilloso ministerio de Cristo a favor de nosotros, a favor de liberarnos del pecado, a favor de nuestra salvación, nuestro corazón es impresionado por medio del Espíritu Santo y ejerce fe en nosotros.
Y entonces hoy vamos a hablar acerca de la fe que puede nacer de nosotros a medida que conocemos la fidelidad de Dios. Y esa fe se convierte, o es, mejor dicho, fidelidad. O sea que nosotros podemos llegar a ser fieles a Dios si confiamos en Él y si le amamos. Porque, como dijimos al principio, esa obediencia va a venir por amor al Señor. Así es. La fe genera confianza y la confianza genera obediencia, ¿verdad? Exactamente. Bueno, la escritura dice, déjeme leer aquí, se me fue. Aquí en el libro de Génesis. Génesis. En el capítulo 26, ya tenía el versículo aquí, se me Bueno, también queríamos que supieran que hoy vamos a estar conversando sobre varios personajes que están en la Biblia que nos muestran cómo ejercieron fe en Dios y cómo fueron fieles a Dios y obedecieron a Dios por medio del amor, por medio de esa relación que mantenían con el Señor, que engendró amor en ellos. Ellos pudieron llegar a obedecer al Señor. Así es. Dice el libro de Génesis, capítulo 26, voy a leer el verso 4 y el 5. Dice lo siguiente: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré de tu descendencia a estas tierras, todas las naciones de la tierra serán benditas de tu simiente. Fue la promesa de Dios a Abraham. Bueno, ahí en versículos anteriores dice que creyó creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Y dice el versículo 5, dice: por cuanto oyó Abraham mi voz, dice Dios, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios se agradaba de Abraham porque, además de haber creído en él, dice que Abraham guardó los preceptos de Dios, exacto, sus mandamientos y sus estatutos y sus leyes también. O sea, la fe de Abraham no fue una fe solamente que solamente creyó y listo, y Abraham ya fue justificado y más nada. No, dice que Abraham guardó los estatutos y los mandamientos de Dios. Exacto. Y también no solamente los mandamientos, sino que las leyes de Dios también guardó Dios. O sea, estamos hablando también del patriarca Abraham antes que Moisés. Se supone que las leyes vinieron después de... Pues lo que creemos. Es lo que creemos, sí, que las leyes vinieron con Moisés. Pero antes de Moisés ya existían las leyes, los estatutos y los preceptos, ¿verdad? Aunque no estaban escritos en tablas de piedra, pero ya estaban. Habían pasado de generación en generación. Ya Dios había dado a Adán y a Eva preceptos y leyes, que quizás pasaron de generación en generación. Abraham conocía esas leyes y esos preceptos, porque dice la Biblia, aquí dice que Abraham, estamos hablando del versículo 5 del capítulo 26 de Génesis, ¿verdad? Y que dice que Abraham, así como creyó a Dios, pero también él obedeció a Dios, ¿verdad? Exacto. No solamente se quedó en haber creído, sino que obedecía a Dios a través de eso. ¿Por qué? Porque a través de haber creído a Dios, de tener una relación con Dios, Abraham se enamoró de Dios y sabía que el único que debía fidelidad era a Dios, ¿verdad? La fe de Abraham creó en Abraham fidelidad, como, bueno, Señor, yo te conozco, yo acepté, yo creo en ti, bueno, ¿qué demandas tú de mí? Exacto. Entonces Dios le dio a Abraham lo que debía hacer y Abraham estuvo dispuesto a obedecer, que es la actitud como nosotros como seres humanos que debemos tener ante Dios, o sea, una actitud de obediencia. Bueno, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Exacto. ¿Ve? No es que, no, Señor, yo creo en ti, pero bueno, déjame hacer lo que yo quiero. No. Al contrario, Señor, yo quiero, aquí estoy, bueno, permíteme, ¿qué quieres que haga? Entonces Dios es el que pone, ¿verdad? Dios es el que pone pues los preceptos y las leyes, es Dios el que las pone y no nosotros los seres humanos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo quería acotar de que cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que ya Jesús hizo por nosotros, entonces cuando nosotros nos damos cuenta de ese amor que, como hablábamos la lección pasada, el estudio pasado, que no escatimó a ser igual a Dios, sino que se humilló, se hizo como uno de nosotros para salvarnos, para venir a salvarnos. Cuando nosotros vamos conociendo esto por medio de las Escrituras y vamos conociendo
todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, parece poco lo que podemos hacer por Él en Exacto. respuesta a ese amor que Él nos ha dado, que Él nos ha demostrado. Exactamente. Bueno, aunque nosotros podamos hacer todo lo posible por agradar a Dios, nunca vamos a igualar a Jesús. Exacto. O sea, Jesús, la obediencia de Jesús fue perfecta, ¿verdad? Su corazón estaba completamente entregado al servicio de Dios. Aunque podamos llegar a asemejarnos a la obediencia de Cristo, pero nunca vamos a llegar hasta lo que Él pudo hacer, ¿verdad? Pero ese es el objetivo nuestro, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿verdad? Dice enteramente, o sea, completo en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Así que ese es el objetivo nuestro, pero Jesús, imagínense, Jesús siendo uno igual que el Padre, dice el libro de Filipenses, no escatimó al ser igual a Dios, ni cosa que aferrarse, sino que se vino a ser un siervo, y siervo es esclavo. ¿Ves? Jesús vino a ser como un esclavo, ¿verdad? Para servir a Dios, ¿verdad? Y entonces vivió en esa condición de siervo, ¿verdad? Humillándose hasta lo sumo, ¿verdad? Y vino a ser obediente a Dios en todas las cosas. Bueno, Señor, yo aquí estoy, ¿qué es lo que tú mandas? Y yo estoy dispuesto a obedecer, ¿verdad? Todo lo que la Escritura dice es bueno para nosotros. No debemos argumentar nada. En estos días vi en una escritura, en una publicación que decía, si la Biblia lo dice, nuestra opinión no cuenta. Exacto. O sea, si la Biblia dice, nuestra opinión no cuenta. O sea, no podemos argumentar, tratar de cambiar lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice es porque Dios lo dijo, ¿ve? Y porque es bien para nosotros, ¿ve? Lo que pasa es que nosotros los seres humanos queremos argumentar y queremos poner nuestras opiniones por encima de las opiniones de Dios, ¿ve? Fue lo que no hicieron los profetas anteriormente, estuvieron dispuestos a obedecer. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Es más, no se le había ni mostrado la tierra a Abraham, porque Abraham pudo haber dicho, bueno, pero yo quiero ver la tierra, ¿por dónde? A ver si es buena, si es mala, claro. si produce o no produce. No, Abraham no argumentó, ¿ve? No opinó, ¿ve? Sino que Dios decía, la tierra que él confió plenamente, eso es fe. Confiar en Dios aunque no vemos las cosas. Por eso dice el libro de Hebreos que la fe es creer en lo que no vemos, ¿verdad? En lo que y esperar en lo que todavía no hemos visto. Y Abraham eso es la fe, claro. ¿ve? Entonces, pero nosotros no, nosotros queremos ver las cosas primero para después creer. Entonces así esa no es la forma. Sí, y a veces ¿ve? pensamos que las cosas que Dios nos va a pedir hacer por la fe, por medio de la fe y obviamente con la ayuda de Cristo, son fáciles, pero no lo que Dios nos pide para el hombre son imposibles. Pero es que a Dios no le gustan las cosas fáciles, a Él le gustan las cosas difíciles para mostrar su poder. Exacto. No para mostrar lo que yo puedo hacer, sino lo que Él puede hacer. Lo que Él puede hacer. Así, bueno, tenemos el ejemplo de Abraham, Ajá. que dice el libro de Génesis, ¿verdad? ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Sí, dice bueno. que le pidió a su hijo, ¿verdad? Ajá. Ahí está así. Sí, bueno, aquí dice, la suprema prueba de Abraham, hablando acerca de este personaje, dice, ¿qué orden le dio Dios a Abraham? Lo encontramos en Génesis 22, en el versículo 2. Génesis, en el capítulo 22, en el versículo 2, dice lo siguiente, escuchen. Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, antes de que esto pasara, Dios ya le había dado la promesa a Abraham, ¿verdad? De que él iba a ser padre de muchas naciones, que toda su descendencia iba a ser como el número de las estrellas que están en el cielo. Entonces, pero eso tardó en suceder. Y a veces nosotros queremos que Dios responda a nuestras oraciones inmediatamente, pero Dios es un Dios de paciencia, Dios tiene sus tiempos. Pero claro. Abraham, ¿qué hizo? Se buscó otra mujer, porque como su esposa no era estéril. No concebía, exactamente, entonces decidió embarazar a otra mujer y digamos que metió la pata, por así decirlo, porque no supo esperar, porque Dios es un Dios de paciencia. Ajá, exacto. Bueno, llegó la promesa.
Dios le dijo, claro que sí, le voy a dar su descendencia va a ser de su propia sangre, y envió entonces a Isaac. Y parece algo contradictorio, por eso es que le digo, a veces creemos que las cosas que Dios nos va a pedir son fáciles, porque era como ilógico. Si Dios le había dicho que le iba a dar una descendencia, entonces ¿por qué después le dice que mate al hijo que él mismo le había dado, que él mismo le había prometido? Pero que Dios quería que Abraham pudiera dar ese paso de fe. Entonces vamos a ver qué fue lo que Abraham respondió. Eso se encuentra en los versículos 16 al 18 del mismo capítulo de Génesis 22. Dice de la siguiente manera: y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, disculpen, debe estar antes, en el mismo capítulo 22, en los versículos anteriores al 16, vamos a ver, dice así. Está en el 9. Ajá. 8, 9, por allí. Dice en el 8, Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, aquí. Ajá, ok. Dice así. Veníamos leyendo entonces en el versículo 2 que le dijo, toma ahora tu hijo único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Entonces, escuchen lo que hizo Abraham. Así Abraham se levantó muy temprano la siguiente mañana, enalbordó su asno, llevó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Adelantamos al versículo 9 que dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó un altar y dispuso la leña, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Acaso Abraham cuestionó lo que Dios le había pedido? No, exactamente. Nada de eso. Abraham estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Exactamente. Y bueno, sigue relatando este capítulo, dice en el versículo 11, entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y le dijo, no alargues tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ya sé que temes a Dios, pues no me negaste a tu hijo único. El obrar, por lo menos el obrar a través de la fe, no es para ganar nosotros nada. Exactamente. Sino que a través de nuestras obras demostramos que tenemos fe. Es lo que dice el libro de Santiago. El libro de Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Exactamente. ¿Cuál es el objetivo de las obras? Es demostrar que verdaderamente tenemos fe. O sea, Abraham iba a ser llamado el padre de la fe, pero en varias ocasiones había fracasado Abraham. Por lo menos cuando Dios le dijo del hijo, que iba a tener un hijo, tomó una sierva para tener a su hijo de la promesa, cosa que no debía haber hecho. Eso es que falta de fe, ¿verdad? En otra ocasión, Abraham llegó a Egipto y tuvo miedo de que lo mataran por culpa de su esposa. También mintió y dijo que la esposa era su hermano. Sí. Eso era falta de fe. ¿Ves? Él iba a ser el padre de la fe. Entonces había fracasado en algunas otras ocasiones, ¿verdad? Entonces Dios quería probar a Abraham si verdaderamente tenía fe. Y no solamente quería mostrarle, porque Dios de antemano ya sabía que Abraham tenía fe, sí, porque Dios todo lo sabe. Pero ¿qué quería demostrar a Dios? Porque es que también en el cielo hay gente que está mirando para acá, y hay mundos que habita gente que no han pecado, ¿verdad? Y que también están viendo si verdaderamente tienen, como lo dijimos en el programa anterior, hay gente que está mirando, seres celestiales que miran hacia la tierra y preguntan, ¿tenía razón Satanás o no tenía razón referente al carácter de Dios? Sí. Entonces Dios quiere demostrarle al universo que él tiene razón. O sea, que el que está equivocado es Satanás y Dios es el que tiene la razón. Entonces Abraham tiene que demostrar, porque supuestamente Abraham
le había creído a Dios y había tenido fe en Dios. Entonces, Dios quería demostrarle a los seres celestiales que Abraham era un hombre de fiar. ¿Ve? Entonces, ¿cómo lo hizo? Lo puso una prueba para demostrarle al universo, ¿verdad? A los mundos y a sus generaciones posteriores, ¿verdad? Que él era el padre de la fe. ¿Cómo lo hizo? A través de una prueba, ¿verdad? Y Abraham demostró, a través de sus obras, demostró que verdaderamente tenía fe en Dios. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué fue lo que capacitó a Abraham para soportar esta prueba? Y la respuesta está en Hebreos 11:17, que dice así: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Entonces fue la fe la que capacitó a Abraham para obrar de esa manera, para soportar esta prueba. Él estaba confiado en su amigo Jesús, porque es que él tenía una relación íntima con el cielo, una relación íntima con Dios. Entonces él confiaba de que las decisiones que Dios tomara iban a ser las mejores. Él ya confiaba en que Dios le había prometido que iba a tener descendencia. Aunque no entendiera la razón de por qué Dios le estaba pidiendo matar a su único hijo, al quien se le había entregado la promesa, él cedió por la fe, porque confiaba en su amigo, él confiaba en Jesús. Exactamente. Mira, llama la atención. Bueno, yo creo que vamos primero a una pausa musical y luego regresamos, porque nos hemos extendido en este segmento, nos hemos extendido un poco, el tiempo corre. Vamos a ir a una pausa musical. No sé si tiene el himno Sublime Gracia de David. Podemos escuchar ese himno, es muy bonito, Sublime Gracia a través de Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar ese himno y luego regresamos. Esperamos que todas las personas que nos están escuchando en esta tarde puedan enviarnos un mensaje, saludarnos, ¿verdad? Queremos saber quiénes nos escuchan, así que pueden hacerlo a través del 0426-269-4956, ¿verdad? 0412 1720-003. O si lo prefiere, 0412-173-5117. Ese es mi número personal, ¿verdad? Bueno, vamos a la pausa musical y ya regresamos. Bueno, ya hemos regresado nuevamente. Nos da gusto nuevamente continuar con ustedes acá. Son las 4:41 de la tarde. Se ha pasado media hora rápido, Heidi. Sí. Hemos estado conversando, bueno, porque estamos hablando acerca de el oír de la palabra de Dios. Y la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios nos ayuda a que podamos conocer más a nuestro Salvador Jesucristo. Exactamente. Hoy estamos hablando acerca de la fe que obra. La fe que obra, exactamente. Bueno, ya nos han respondido, gracias a Dios, a través de los medios que hoy tenemos internet, ya en la radio, gracias a Dios por esto. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esta gran bendición de poder tener internet acá. Estamos saliendo a través de la página web Hope Radio Venezuela. Ajá, Hope Radio Venezuela, ustedes entran allí. Ahí están todas las emisoras. Exacto. Está la de nuestra emisora, vendrá 98.5, puedes sintonizarnos a través de ella. Y nos llegan mensajes ahí a través de la internet. Nos envían por WhatsApp: te escuchamos desde la Patagonia chilena, Jai. Me escribe un amigo que conocí en Coro. Así que un saludo para Andrés, Scarlin y su bebé. Un abrazo para ustedes. Y bueno, un saludo caluroso, porque ya hace mucho frío. Sí. Bueno, un saludo de acá del frío de Timote al frío de la Patagonia. El más extremo allá de la Patagonia en Chile. Qué bueno, qué bueno. Sí, también tenemos otro mensaje. Dice: buenas tardes, Heidi, muy bonito el programa. Que Dios por medio de usted pueda seguir enseñando de su palabra y de su gran amor. A Angeli de Mesa Cerrada le mandamos también un saludo, un abrazo, para Angeli también. Y para su familia también. Qué bueno, sí. Continuamos entonces. Estábamos hablando acerca de la fe de Abraham, ¿verdad? Pero también yo quise decir que también quería hablar un poquito ahí, no solamente de la fe de Abraham, sino la fe de Isaac también. O sea, cuánto había enseñado también Abraham acerca de Dios a Isaac, que en el momento cuando Abraham le dijo a Isaac, porque Isaac preguntó, dice la escritura que Isaac preguntó: mira,
Isaac preguntó que ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces Abraham le dijo, cuando iban por el camino, le dijo, no se preocupe, que Dios proveerá. Exacto. Pero cuando estuvieron allá, me imagino que él tuvo que decirle que el sacrificio era él. Porque él se subió al altar. Exactamente. Entonces Abraham ya era un hombre de 85 años, no tenía mucha fuerza. Isaac pudo haber escapado, no, yo no me voy a dejar sacrificar aquí. Claro. Pero Isaac aceptó de su padre, que dijo, bueno, si por esta causa Dios está pidiendo que yo sea sacrificado, pues estoy dispuesto. Y se dejó amarrar por Abraham, lo amarró a Abraham y Abraham iba a sacrificarlo. Y Isaac estaba quieto esperando que su papá lo sacrificara. O sea, Isaac también tenía fe en Dios, una fe que obra. Exacto. ¿Ve? Él estaba dispuesto, o sea, yo digo que también Isaac era un antitipo de Jesús, porque a Jesús en el cielo, ¿verdad? Jesús dijo, no, yo estoy dispuesto a ir a morir por los seres humanos. No importa, yo muero por ellos, yo voy a ir a morir para poder salvar a los seres humanos. Y Jesús estuvo dispuesto también como Isaac a morir por una causa justa. ¿Ve? Entonces era como un antitipo de Jesús, Isaac. ¿Ve? Exacto. Entonces, ¿qué vemos allí? Una fe que obra por el amor. Dijo, no, Abraham y Isaac amaban a Dios tanto que Dios pidió una cosa que parecía imposible para ellos, ¿verdad? Y estuvieron dispuestos a sacrificar. Exacto. Entonces, Heidi, la pregunta que yo me hago y la que quiero que se hagan todas las personas que nos están escuchando, que pueden hacerse una pregunta: ¿cuánto estoy dispuesto yo a sacrificar por Dios? Exacto. ¿Ve? ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar? Yo tengo una persona, un novio, de repente un joven tiene un novio que le está impidiendo venir a la iglesia a buscar a Dios. Entonces, no sé si ese joven, esa joven, está dispuesto a sacrificar ese novio por amor a Dios, ¿ves? Porque le está impidiendo. Un esposo, ¿verdad? Una esposa, ¿verdad? No sé, el trabajo le está impidiendo a las personas venir a acercarse a Dios, a amar a Dios. Y entonces Dios le está pidiendo, le dice, no, deja ese trabajo, ¿ves? Déjalo y ven y sírvame a mí, ¿ves? Entonces, hay personas que dicen que tienen fe en Dios, pero no están dispuestos a sacrificar nada por Él. Entonces, esa no es una fe que obra. Exactamente. Entonces, tenemos que tener una fe que obra, como Abraham, como Isaac. No sé, Heidi, quería... Sí, los ejemplos que usted estaba colocando, si hay algo que les impide. Yo, papi, nunca he conocido una persona que haya dicho: yo decidí por Jesús y tuve que sacrificar tal cosa, y que se haya arrepentido. Nunca he escuchado a una persona que se arrepiente de haber sacrificado cualquier cosa por Cristo y que diga: sí, me arrepiento de haber dado eso por Jesús. Nunca, nunca, porque el Señor, cuando pide algo, o cuando nosotros entregamos nuestros planes al Señor y lo colocamos a sus pies, tenemos que también que estar dispuestos a abandonarlo si Él lo pide, abandonar lo que Él nos pida. Pero algo es seguro: nadie se ha arrepentido por haber decidido por Jesús, por haber sacrificado. Y cuando nosotros, papi, a medida que conocemos a Cristo y vemos el sacrificio que Él hizo, porque fue un sacrificio realmente extraordinario, cuando vemos su sacrificio, lo que nosotros podamos sacrificar es pequeño. Así para es. lo que el Señor ya ha hecho por nosotros y lo que nos quiere dar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros podamos acercarnos cada día y conocerlo y saber lo que Cristo hizo por nosotros. Exacto. ¿Ve? Porque hay muchas personas que no saben lo que Jesús hizo por ellos. ¿Ve? Y cómo tener fe. Y cómo tener fe, exactamente. Pero hay que conocer lo que Cristo hizo por nosotros para enamorarnos de Él. Exacto. Entonces, cuando yo he visto en mis experiencias personales, que cuando uno sirve a una persona desinteresadamente, las personas, no sé, como que, bueno, surge un sentimiento. Yo pienso que es un sentimiento de amor, de simpatía y agradecimiento. Cuando uno hace un favor por una persona, que usted le haga un favor desinteresadamente, las personas están dispuestas, no sé, se ofrecen: mira, te debo una. No saben qué hacer para recompensar lo que uno hizo. ¿Ve? Entonces, pero Dios, o sea, cuando nosotros entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, nuestro corazón se
se agita por agradar a Dios. Bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces, ese debe ser nuestro sentimiento, ¿verdad? Hacia Dios, o sea, cuando le conocemos. Por eso es que Dios está interesado en que nosotros le conozcamos y en especialmente lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Sí, entonces a todos los que nos escuchan, si hay algo que les impide acercarse a Jesús o pensamientos que no los dejan acercarse a Jesús, es porque no conocemos los pensamientos y sentimientos de Jesús acerca de nosotros. Nos da miedo acercarnos, tal vez porque algunas personas dicen, no, es que yo ya soy un caso perdido, yo ya no tengo arreglo, ya no hay nada que nadie pueda hacer por mí. Pero no estamos conscientes de lo que Jesús piensa acerca de nosotros. Tal vez se nos ha presentado muchas veces, papi, se nos ha presentado un Dios tirano, un Dios que castiga, un Dios que nada más está pendiente de que nos equivoquemos para enviarnos el castigo que merecemos, pero ese no es el Dios en que nosotros creemos y no es el Dios que muestra la Biblia. El Dios que muestra la Biblia es un Dios paciente, un Dios que busca a la oveja, un Dios que busca desesperadamente ese encuentro con el hijo pródigo. Es un Dios que busca, o sea, ni siquiera es que nosotros no, es que usted tiene, hay gente que dice es que usted tiene que buscar de Dios, si no, no va a salir de esa vida. No, ni siquiera hay que buscar de Dios, hay que ir al encuentro, porque el Señor ya nos está buscando. El Señor nos busca desesperadamente. Entonces, a los que nos escuchan, si hasta ahora hay algo que los ha separado del Señor, si hay un pensamiento de que ya no hay arreglo para sus vidas, no es así. Dios está ahí, esperándolo. Y si ustedes están escuchando esto hoy, no es casualidad. Exacto. Creo que nosotros mismos, cuando hablamos aquí, papi y yo, nos impresiona la palabra de Dios, lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Dios nos está esperando hoy, sin importar nuestro pasado. El Señor puede reconciliar nuestro pasado. El pasado es pasado, pero el Señor en el presente, en el hoy, en el ahora, a esta hora cuando son las 4:50 de la tarde, el Señor nos dice que está ahí, que nos está buscando y que está extendiendo su mano para que nosotros nos acerquemos a Él. Desea cultivar fe en nosotros y nosotros empezar a vivir conforme a esa fe. Bueno, la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Exacto. El amor echa fuera el temor, dice la palabra de Dios. Entonces debemos enamorarnos de Cristo y dejar el miedo de que tenemos, de ese miedo que tenemos dentro de nosotros de seguir a Dios, porque a veces tenemos miedo de seguir a Dios porque pensamos que en lugar de venir bien a nuestra vida va a venir mal, ¿ve? Entonces, pero no es así. ¿Cómo será que Dios nos pide a nosotros que si es posible, que si hay la familia que nos está impidiendo a nosotros, nuestra familia se está oponiendo a que nosotros le sigamos a Él? Porque el Señor mismo lo dijo, los primeros enemigos serán los de tu casa, sí. ¿Ves? Entonces, si es algo que nos está impidiendo a nosotros acercarnos a Dios, es momento como lo hizo Abraham, ¿verdad? O sea, Abraham, no sé cuál cruzaban sus pensamientos. O sea, voy a perder a mi hijo, tengo que matarlo, eres el único hijo mío, apenas el primero que tengo, el primero y creo que el último, y no va a tener más hijos, es el de la promesa, voy a perderlo. Pero Dios me lo está pidiendo, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a dejar todo en las manos de Dios, yo veré qué va a hacer Dios. Exacto. Entonces, en las palabras de Abraham hacia Isaac le dice, Dios proveerá. Yo pienso que Abraham dijo, bueno, de alguna manera yo no sé cómo va a ser Dios, pero Dios dijo a mí que me iba a dar una gran nación. No sé si es que me va a dar más hijos o va a resucitar a Isaac, no sé qué va a hacer, pero yo confío de que Dios va a hacer algo por mí. Esa es la confianza, esa es la fe. Tenemos que tener seguridad en Dios, no importa que a veces tengamos que un sufrimiento momentáneo, porque las bendiciones de Dios van a ser mucho más grandes. Exactamente. Entonces, si hay algo que le está pidiendo a usted o a mí o a nosotros, nos está impidiendo acercarnos a Dios, algún sacrificio que tengamos que hacer, recordemos que nunca nadie se ha arrepentido de haber sacrificado lo que fuera por Cristo. Nadie se ha arrepentido por decidir seguir a Jesús. Así es. Así que el Señor hoy nos está haciendo este llamado, papi, que Él desea colocar en nosotros esa fe por medio de la relación con Él. Entonces, tal vez si nuestra fe es pequeña, si creemos que no tenemos fe, que nuestra fe es poca, lo que necesitamos es más de Cristo, es más de su palabra, es más oración, es más estudio de su palabra, es más servicio a otros, es más de Cristo. Y a medida que recibimos a Cristo, nuestra fe va a aumentar.
Exactamente. Y cuando nuestra fe aumenta, imagínense las cosas maravillosas que pueden pasar en nuestras vidas. Exactamente. ¿Ves? Exacto. Entonces, vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a una pausa musical, creo que nos ha llegado un mensaje. Sí, el mensaje dice así: buenas tardes, hermanos, saludos y bendiciones por el programa. Oración para que Dios nos aumente la fe en estos tiempos difíciles. Desde Santa Cruz, de Parte Alta, bendiciones. Por favor, colocar el himno 279. Entonces, bueno, a quien nos está saludando le enviamos también un saludo. Y como venimos diciendo, para aumentar, el Señor desea aumentar nuestra fe, pero necesitamos más de Cristo. Entonces, más de su palabra, más oración, y nuestra fe va a aumentar sin duda. Exacto, así es. Bueno, vamos a la pausa musical, escuchamos el himno que nos han pedido y ya regresamos. Bueno, regresamos. Son 5 para las 5. Creo que tenemos permiso todavía hasta las 5:30. Ajá. Bueno, empezamos tarde. Lo que pasa fue que se fue la luz para la parte de abajo y pensábamos que para acá no había luz también. Sí, y llegamos, nos engañó la luz. Sí, estuvimos atrasados un poquito ahí. Vinimos con más paciencia pensando que la luz se había ido para todas partes. Bueno, ya gracias a Dios. Entonces continuamos con ustedes. Estamos hablando acerca de la fe que obra por el amor. Amén. ¿Verdad? Nos dimos cuenta ya con Abraham. Bueno, también queremos hablar de otros personajes de la Sagrada Escritura a través de que la fe fue lo que los movió, ¿verdad? Bueno, tenemos la galería de la fe en Hebreos 11, ¿verdad? Que por la fe todos los profetas, todas las personas, todos los personajes obraron por la fe. Y obraban porque amaban a Dios, ¿verdad? Y hicieron grandes cosas, ¿verdad? Que no fueron cosas simples, fueron cosas increíbles, ¿verdad? Los jóvenes hebreos, por lo menos, estuvieron dispuestos a sacrificar su propia vida por amor a Dios, ¿verdad? No se les pidió menos que sus propias vidas a favor de Dios. Exacto. Y bueno, a través del tiempo, aunque la Biblia no lo diga, mártires, gente que entregó su vida. Los hebreos no murieron, pero hubieron personas que sí murieron por causa de la fe en Dios, ¿verdad? Hasta Dios, hasta la vida nuestra propia, a veces tenemos que entregar por amor a Dios. Entonces, a veces nosotros decimos que estamos dispuestos a entregar todo, hasta nuestra propia vida por Dios, pero Heidi, quiero decirle que hay muchos cristianos que no están dispuestos por lo menos a guardar los mandamientos de Dios, que parecen cosas sencillas, ¿verdad? Por lo menos Dios nos pide a nosotros guardar el día de reposo, el sábado. Y muchos cristianos tropiezan allí, porque dicen, porque no, lo que pasa es que a mí me gustaría, lo que pasa es que la iglesia tuya no trabaja el sábado, y el sábado es el día que me pagan a mí, el día que yo más trabajo, el día que mejor me va, ¿verdad? Entonces no están dispuestos a sacrificar. Dicen que están dispuestos a sacrificarse por Cristo su vida, pero no están dispuestos a sacrificar un día de trabajo que anteriormente era trabajo, para dedicárselo completamente a Dios, 24 horas al servicio de Dios, a la comunión con Dios. Y es lo que dice la Escritura, no lo que nosotros decimos, ¿verdad? Sí. Entonces, hay personas que dicen que aman a Dios, pero Dios pide que nosotros podamos sostener su obra a través de diezmos y ofrendas, y nosotros no estamos dispuestos. Entonces, eso es una manera de que nosotros podamos demostrar que verdaderamente confiamos en Dios, ¿verdad? A veces las personas dicen, no, pero si yo doy una ofrenda para la iglesia me va a quedar sin comida en la casa. Entonces, ¿dónde está la fe que nosotros decimos tener? Sí, por eso, papi, es necesario cultivar una relación con Dios, porque las obras hablan acerca de la fe que tenemos. Y voy a leer aquí una frase que está bastante impactante. Dice así: la fe es el lado invisible de las obras, y las obras es el lado visible de la fe. Exactamente. Bueno, es lo que dice Santiago, ¿verdad? Exacto. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, ¿verdad? Entonces, a través de nuestras obras, nosotros no hacemos obras para salvarnos. No. Nosotros hacemos obras porque es que ya somos salvos en Cristo.
Exacto. O sea, es una manifestación de que nosotros confiamos en Jesús. Exactamente. ¿Verdad? Porque muchas personas dicen, no, pero es que por las obras nadie se va a salvar. Es que nadie está diciendo que por las obras se va a salvar. Las obras es una manifestación de la fe. ¿Verdad? Exactamente. Las obras es una manifestación por la fe. Porque dice la Biblia, dice en el libro de Santiago, que los demonios creen y tiemblan. ¿Verdad? Ellos creen y tiemblan. Pero ¿qué pasa con los demonios? No obran. No, ellos no hacen obras buenas. No. Al contrario, ellos contrarían a Dios. ¿Ve? Entonces, allí es donde está. Entonces, pero nosotros sí debemos ¿qué? Obrar, porque nosotros confiamos en Dios. Y por amor a Dios obramos. Exactamente. Bueno, en Santiago, en el capítulo 2, en los versículos 21 y 22, podemos guiarnos para hacer certera esta declaración de que no es por las obras de que somos salvos, sino que más bien es la fe la que nos mueve a hacer esas obras. Entonces, para entenderlo un poco mejor, vamos a leer en Santiago 2, en el versículo 21, hablando acerca de Abraham. Dice lo siguiente: no fue justificado por las obras Abraham cuando nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Dice en el versículo 22: ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? Y la fe se perfeccionó por las obras. Sí, está bien. Es lo que dice el libro de Santiago. Exactamente. Entonces aquí dice que la fe se perfeccionó por las obras. Es que cuando nosotros damos un paso de fe y hacemos lo que Dios nos pide y vemos la mano poderosa de Dios actuando, nuestra fe se perfecciona, se fortalece, nuestra fe aumenta. Exacto. Por eso es que debemos lanzarnos de la barca, como decíamos en programas anteriores, lanzarnos de la barca por fe, y van a suceder cosas increíbles que van a fortalecer nuestra fe. Sí, por lo menos en las Sagradas Escrituras encontramos un personaje que entendió mal a Dios, pensando que sus obras era lo que a Dios le agradaba. Ese personaje es Saúl. Sí. Saúl, el Señor el Señor le dijo, mira, ve a aquel pueblo, creo que los amalecitas, no sé. Y le dijo, destruye ese pueblo porque es demasiado perverso. ¿Ve? Vas a destruir todo, ¿verdad? No vas a perdonar nada, ni el ganado, ni nada. Todo vas a destruir. Entonces Saúl fue, pero Saúl no obedeció como Dios dijo, sino que perdonó a las mujeres, a los niños y al ganado. ¿Ve? Entonces el profeta Samuel vino y le dice a Saúl, ¿qué has hecho, Saúl? ¿Por qué no has obedecido a Dios? Y entonces él dijo, no, a mí me parece que lo bueno del ganado lo dejé para sacrificarle a Dios. O sea, y Samuel le dijo, no es la obediencia más que los sacrificios y que la grasa de los carneros. Exacto. O sea, mejor dicho, ¿qué me importa, dice Dios, los sacrificios y las cosas? Ha entendido mal. Esos sacrificios no vienen para agradarme a mí. A mí lo que me agrada de ustedes es la obediencia, más la obediencia, ¿ve? Y una obediencia no para que usted piense que se va a ganar mi favor, sino una obediencia porque usted me ama a mí. Exactamente. ¿Verdad? Lo que quiero es que usted me demuestre que usted me ama, que usted me quiere, que lo que yo le mando usted me lo haga. ¿Ve? Exactamente. Bueno, papi, en Gálatas 5, en el capítulo 6, nos habla acerca de la fe que tiene valor ante la vista de Dios. Ajá. Y dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ay, sí está. Ese otro. Los fariseos pensaban que hay que circuncidarse para ser salvo. Claro. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No, ni la incircuncisión, ni la circuncisión valen algo. O sea, Dios lo pidió anteriormente, era simplemente por una señal para su pueblo. Pero eso no tenía ningún valor para la salvación, era la fe que obra. Exacto. Y es la fe, y no solamente la fe, sino la fe que obra por el amor, dice ¿Y cuál obra? Obedecer los mandatos de Dios. ¿Ves? Entonces Dios quiere que nosotros obedezcamos sus mandatos, todas las cosas que Él ha escrito en su palabra. ¿Ve? Él se deleita, pero ¿por qué quiere que lo obedezcamos? Porque nosotros lo amamos a Él y confiamos que lo que Él nos dice es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Si la Biblia lo dice, nosotros no tenemos por qué argumentarle a Dios.
Tenemos que confiar, simplemente confiar en Dios, porque sabemos que todo lo que Dios ha hecho es bueno para nosotros. Amén. Bueno en gran manera. Amén. ¿Verdad? Así es. Bueno, Dios a través de su palabra nos ha enseñado a nosotros, ¿verdad?, que hay un gran conflicto. Hay un conflicto entre el bien y el mal. Lo dijimos en el programa pasado. Hay un conflicto entre el bien y el mal. Lo que Dios espera es que nosotros podamos dar a conocer a través de nuestras obras, de nuestra fe, de las obras que se manifiestan a través del amor hacia Jesús, ¿verdad? De una fe que obra, quiere demostrar a través de nosotros que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque es que Dios está puesto a juicio, ¿verdad? Eso lo vemos ¿dónde? En el relato de Job. En el libro de Job. En el libro de Job, ¿verdad? Nosotros vemos que Dios está puesto a juicio. Satanás fue al cielo, ¿verdad? Dice el libro de Job que Satanás fue al cielo y le dijo a Dios, delante de todos los ángeles y delante de todos los seres celestiales, le dice: ¿cómo no te va a servir Job a ti si usted le tiene de todo a él? ¿Ve? O sea, mejor dicho, si tienes cómodo a Job, le das de todo, ¿cómo no le va a servir? ¿Verdad? Entonces, ¿qué dijo Dios? ¿Verdad? Dios dijo: bueno, va y le quita a Job todo lo que él tiene, a ver si él sigue sirviéndome o no me sirve. Exactamente. Exactamente. Entonces ahí muchas veces confundimos que el que estaba bajo juicio era Job, porque él era el que estaba siendo probado y eso, pero no, era Dios quien estaba siendo enjuiciado. Era Dios quien estaba siendo enjuiciado, porque mediante el ejemplo de Job, mediante la fidelidad de Job, se iba a demostrar que el amor de Dios es capaz de transformar nuestros corazones y de purificarlos de tal manera de que podamos obedecerle por amor. Obedecerle por amor. Pero, como sabemos, desde que se comenzó el gran conflicto, Satanás siempre ha cuestionado el gobierno de Dios, diciendo que es un Dios injusto, que su gobierno, que el gobierno de Satanás es mejor. Entonces, al pasar todo este tiempo, mediante este plan de redención, el Señor ha demostrado cuál es el verdadero carácter de Satanás, que obviamente que, por ejemplo, nuestro mundo es una evidencia de lo que ha tomado posesión, o lo que Satanás ha tomado, lo ha destruido, ha traído solamente destrucción, miseria, pero todo el cielo necesitaba ver eso, porque cuando Satanás pecó, al principio hubo dudas en el cielo, o sea, los ángeles empezaron a pensar, digamos, de quién tenía la razón, pues. Entonces, por eso decimos que Dios está bajo juicio. Y digamos, ¿cuál va a ser el respaldo de Dios? La fe que Él pueda hacer que crezca en nosotros. Exactamente. Nosotros vindicamos el nombre de Dios. Exacto. Es más, Job vindicó el nombre de Dios, porque Dios dijo a Satanás: te doy permiso, ve y quítale todo lo que tiene, Job, pero no toques a Job. Y Satanás le quitó todas las riquezas a Job, todas las riquezas que tenía, y aún a sus hijos los mató. Y entonces, ¿qué resultado esperaba Satanás de esto? Que Job maldijera a Dios. Exacto. Es más, a través de su esposa, el diablo tentó a su esposa y le dijo: mira cómo estás, maldice a Dios y acábate de morir. Muérete. ¿Quién hablaba ahí? Satanás. ¿Ve? Habló a través de su mujer, ¿verdad? Maldice a Dios y acábate de morir. Ese era lo que el diablo quería de Job, que maldijera a Dios por todo lo que le estaba pasando. ¿Ve? Pero ¿qué pasó? Dice que en las palabras de Job no hubo pecado. En todo lo que todo lo que Job habló, no pecó en contra de Dios, sino que a pesar de que estaba en la miseria Job, y no solamente la miseria, enfermo, ¿ve? Sufriendo en el sufrimiento, Job no renegó de Dios. Le dio una bofetada en la cara a Satanás, ¿ve? Claro. Porque él dijo: es que yo no obedezco a Dios por lo que Él me da. Yo obedezco a Dios porque es que yo he decidido en mi corazón obedecerle. Yo tengo una fe dentro de mí que obra porque yo amo a Dios. Exactamente. Entonces esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Y no solamente allá, sino que Dios hoy en día tiene un pueblo, unas personas que no están en un solo grupo, en una sola iglesia, están diseminados en todo el mundo. Ayer escuchaba un tema del pastor. ¿Quién fue el pastor de ayer, hermano David? El de la noche.
Joel Barrios. Ajá. Joel Barrios estaba escuchando ayer. Joel Barrios dice, todos los seres humanos están escritos en el libro de la vida, pero depende de nosotros si queremos que nuestros nombres sean borrados del libro de la vida. ¿Quiénes están escritos? Dice que todos los seres humanos, pecadores, fornicarios, ladrones, asesinos, todos están anotados en el libro de la vida. Pero depende de nosotros si queremos que ese nombre siga escrito en el libro de la vida o no siga. ¿Ve? Pero ¿en quién está la decisión? En nosotros. ¿Ve? Ese es el único poder que tiene el ser humano, el poder de decidir. De decidir. Más nada, porque exactamente. En nosotros no está el poder de obrar bien, porque en nosotros hay maldad. No está el poder de obrar bien, no está el poder de guardar los mandamientos, no está el poder de nada. Lo único que podemos decir el único poder que tenemos es la decisión, el decidir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando decidimos por Cristo, Cristo cambia nuestro corazón de piedra, nos motiva a obrar, pero por el amor nos que da nosotros, fe. Exacto, nos da fe, y entonces nos da arrepentimiento. Exacto. Viene todo de Dios. Exacto. Y así nosotros podemos llegar a obrar, pero por amor a Él, por amor a Cristo, y por eso es que es tan importante, y por eso le hemos colocado a este programa el nombre de El Oír de la Palabra, porque es mediante el estudio de su palabra, mediante escuchar su palabra, que nuestra fe va a aumentar y vamos a actuar, vamos a amar a Dios principalmente, y vamos a actuar conforme a ese amor que sentimos por Él. Exactamente. Y cuando nosotros obramos conforme a lo que Dios nos ha dicho a nosotros, no es para salvarnos, es porque las obras, las obras es el resultado de lo que somos. Exacto. De la fe que tenemos. ¿Ve? Esas obras tienen que salir espontáneas, no porque nos las pongan. ¿Ve? Nosotros hemos decidido apartarnos del mundo, hemos decidido no ir a dejar la fiesta, dejar el alcohol, ¿verdad? Dejar la fornicación, dejar todas esas cosas. No es porque nosotros por eso queremos salvarnos, no. Es porque nosotros amamos a un Dios que nos amó a nosotros primero. ¿Ve? Y queremos, y a través de eso, el nombre de Dios es vindicado. ¿Ve? Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, ver un pueblo que le obedece no por miedo, sino un pueblo que le obedece por amor. Exactamente. ¿Ve? Entonces yo no puedo estarle metiendo miedo a las personas, decirles, mira, si tú no vas a evangelizar, te vas a quemar en el infierno. ¿Ve? No. Dios te va a destruir, no, porque es que Dios no quiere cumplir penitencias. Exactamente, o cumplir penitencias, exactamente. ¿Por qué? Porque es que Dios ya me ama de antemano. Yo lo que tengo que responder al amor que Dios me está ofreciendo a mí. Exactamente, decidir recibir su perdón, porque nosotros ya fuimos perdonados cuando Cristo murió. Antes de nosotros nacer, nuestro perdón estaba asegurado en la muerte de Cristo. Exactamente. Pero solamente, ¿qué hay que hacer? Decidir aceptar ese sacrificio por Cristo. Decidir aceptar el perdón. El perdón está allí, el Señor nos perdonó, pero la única manera que, digamos, de nosotros perdernos es que rechacemos el perdón de Dios. Que rechacemos el amor de Dios, es que le digamos a Jesús en la cara, gracias por todo lo que me está ofreciendo, pero no quiero. Esa es la única manera en la que nosotros nos vamos a perder, diciéndole en la cara a Jesús, gracias, pero no. Pero cuando nosotros decidimos por Cristo, Cristo hace todo en nosotros. ¿Qué hay que hacer? Permanecer en Él. ¿Cómo permanecemos en Él? Por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de servir a otros. Así permanecemos en Cristo, oyendo la palabra de Dios. ¿Cuál fue la misión más importante de Cristo venir a la tierra? Porque es que la gente tenía males pensamientos acerca de Dios. Exacto. Porque para la gente le habían hecho creer que Dios es un Dios bravo, que si usted no cumple las cosas que Dios manda, Dios va a ir dispuesto para castigarlo, como usted decía ahora, ¿verdad? Que Dios era que hay que andar recto, porque si usted no obedece, va a recibir los castigos de Dios. Y habían puesto el carácter de Dios en tela de juicio, algo que no es Dios, porque Dios es un Dios de amor y misericordia. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Además de venir a morir por nosotros para otorgar la salvación, Jesús vino para demostrarle a la humanidad, y no solamente a la humanidad, sino demostrarle a todo el universo que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Es más, en la cruz, cuando Cristo murió en la cruz,
le dio a conocer el verdadero carácter de Satanás. ¿Ve? Ahí se manifestó el verdadero carácter de Satanás, que él es un homicida, un depravado, un ser malo, ¿verdad? Que siendo Cristo un inocente, lo llevó a morir en una muerte de cruz horrible. Entonces los ángeles, todos los que tenían dudas de Satanás, que si tenía razón ahora, se dieron cuenta que verdaderamente es un ser malvado, un verdadero carácter de él, de Satanás, y el verdadero carácter de Dios. Exacto. Se dieron cuenta que Dios estaba ofreciendo en Cristo salvación y Satanás quería destruir a Cristo. Satanás quería destruir a Cristo, ¿ve? Entonces ahí el universo y todo el mundo se dio cuenta del verdadero carácter de Dios, y Jesús lo dio a conocer, ¿verdad? Que Dios es un Dios de amor y de misericordia, un Dios paciente, un Dios que quiere ayudarnos a nosotros a resolver el problema del pecado, ¿verdad? Y del sufrimiento, ¿verdad? Que Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento de este mundo, ni tampoco con el problema del pecado. ¿Ve? Que el verdadero culpable es el diablo, Satanás, y de cada persona que decide rechazar a Dios y ponerse del lado de Satanás, ¿verdad? Exactamente. Bueno, hasta ahora entonces hemos entendido que la fe obra por el amor y que las obras es la forma visible de nuestra fe. Aquí hay otro mensaje que nos dejaron, papi, en relación a esto, que está muy interesante, y dice así: la fe es el poder propulsor. La fe es el poder propulsor, porque donde hay fe, las obras siguen. Exactamente, claro. Cuando sí, exactamente, es lo que lo venimos diciendo. Exactamente. Bueno, dice también en la lectura, usted no la terminó, donde dice que la fe es como la fe y las obras es como un bote que tiene dos remos. Sí, bueno, vamos a colocar ese ejemplo para entender un poco más acerca de lo que estamos hablando. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos sobre una balsa, por así decirlo, un barquito, y tenemos dos remos, ¿verdad? Entonces, uno de los remos es la fe y otro de los remos son las obras. Entonces, si nosotros usamos solo un remo, ¿qué va a pasar, papi? Pues comenzamos a dar vueltas ahí en un solo lugar. Exacto, no avanzamos. No avanzamos, exactamente. Así mismo es con la fe y las obras, ellas van de la mano. Es necesario ejercer las dos para poder avanzar en nuestra vida cristiana. Exacto. Entonces, por eso es que nosotros decimos que las obras, por medio de las obras se muestra la fe que bueno, nosotros la Biblia tenemos. dice que las obras vienen no de nosotros. Exacto. Vienen de Dios, porque dice que Jesús es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios a través del Espíritu Santo pone en nuestro corazón el hacer las obras. ¿Ve? ¿Cómo será que ni las mismas obras vienen de nosotros, sino que Dios las pone en nuestro corazón? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos fe en Dios, ¿verdad? Entonces Dios a través de su Espíritu nos motiva a nosotros a hacer esas obras. Por eso dice el apóstol Pablo que el amor de Cristo nos constriñe. Nos motiva. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo me motiva a hacer las cosas. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Ni aún nosotros tenemos la capacidad de obrar. Eso viene porque Dios lo pone en nosotros. No es porque nosotros lo tenemos. Como usted decía, no es que nuestra vida está contaminada, ¿verdad? Se inclina hacia el pecado. Pero cuando nosotros confiamos en Cristo, Cristo comienza a hacer una obra en nosotros de transformación y nos va capacitando para poder hacer las obras que Dios desea que nosotros hagamos. Y Él las pone en nosotros. No es porque me obliga, ni porque me obliga el pastor. No, que el pastor me dijo que hiciera esto. No es porque me obliga el pastor, no es porque me dice el sacerdote, no es porque me dice el dirigente, el superintendente. No, no es porque me lo dice, yo lo hago porque es que Dios me motiva a hacerlo, por amor a Él. Si las obras que yo estoy haciendo no es motivada por el amor a Dios, entonces esas obras son obras muertas, dice la Sagrada Escritura. Exactamente, porque también podemos caer en las obras, como Saúl, en las obras solamente, no porque yo tengo que demostrar que tengo fe, entonces tengo que hacer obras, no, porque serían muertas, no tendrían sentido de nada. Si no son movidas por el amor, o sea, como dice el Salmo, o sea, puedo
entregar mi vida para servicio de los pobres, pero Exacto. si no tengo amor, de nada me sirve todo lo que estoy haciendo. Es como tímbalo que retiñe, címbalo que retiñe, dice por allí el apóstol Pablo. O sea, algo que hace mucha bulla, pero que verdaderamente no tiene la esencia. Sentido, exactamente. Entonces, nuestras obras deben ir acompañadas o sea, la fe nuestra debe ir acompañada con obras, y las obras tienen que ser motivadas por la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Por eso el apóstol Pablo, por eso hay personas que no entienden al apóstol Pablo, que era lo que quería enseñarle a los fariseos, ¿verdad? A los judíos de su época. Dios quería enseñarles que la salvación viene a través de la fe en Cristo, y que las obras vienen por ese amor a Jesús. ¿Ve? Que las obras sin el amor a Jesús son muertas. Es lo que quería enseñarle a los judíos Pablo. Porque en el libro de Romanos, el capítulo 3, verso 31, el apóstol Pablo pregunta: ¿por la fe invalidamos la ley? Él dice: en ninguna manera. Y en el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo dice que el mandamiento es bueno, es santo, justo y bueno. ¿Ve? Hablando de los 10 mandamientos, porque está hablando de los 10 mandamientos. Exacto. Él dice: el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿verdad? Entonces algunos se confunden y dicen: no, la ley de Dios ya no hay que guardarla. No, claro que sí, pero no la guardamos para salvarnos, sino por amor a nuestro Salvador Jesucristo, porque estamos dispuestos a obedecerle a Él en todas las cosas que Él nos manda. Amén, así mismo. Bueno, podemos, creo que terminar este segmento con lo siguiente, leyendo el siguiente mensaje que también nos envían. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Amén. Efesios 2:10. Así es, Amén. Exactamente, Dios la preparó de antemano. Exacto, entonces ya cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando decidimos por Él, que dijimos que nadie se arrepiente de haber decidido por Cristo, nadie. Cuando nosotros nos decidimos por Él ya tiene preparado, Él ya tiene diseñado un plan para nuestra vida. Simplemente hay que decidir diariamente seguir la voluntad de Dios y el plan que ella tiene para nosotros, las buenas obras que Él ya preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, como dice Amén. Efesios. Así es. Sí, bueno, Padre, esto está muy interesante, pero creo que tenemos que ir a otra pausa musical. Pero antes quiero leer unos mensajes que nos llegan. Dice: saludos desde Yaracuy, San Felipe, un abrazo para todos los hermanos de Mérida y Venezuela, especialmente a los moderadores Jairi y Jairo. Dios les siga bendiciendo y usando poderosamente. Leiser. Amén. Amén. Dios bueno, lo bendiga. Un saludo a Ley también. Nos alegra mucho volver a salir por internet y que ustedes puedan escucharnos. Aquí dice el pastor Cristóbal, nos manda también otro mensaje que dice: muy buenas tardes, saludos y que Dios les bendiga siempre. Felicidades. Es un buen tema para este tiempo final acerca de la fe y las obras. Estoy escuchando por vía internet, es una gran bendición de Dios. Amén, qué bueno. Amén. Bueno, agradecemos a Dios por esta bendición. Bueno, un saludo al pastor Cristóbal también, que nos está escuchando, y a todas las personas, a la familia de Leiser, si nos está escuchando también, un saludo para todos ellos. Que la bendición de Dios, la bendición de Dios está llegando a través de las ondas hercianas hasta la Patagonia chilena, imagínense. Hasta la Patagonia chilena, imagínense. Todos los de habla hispana que nos puedan estar escuchando a través del internet. Qué bendición. Sí. Es un privilegio para nosotros, nos sentimos felices de que las personas, gracias a las personas también que nos envían mensajes hoy al programa, ¿verdad? Con el favor de Dios, el miércoles vamos a estar acá también. Claro vamos a la pausa musical, ya regresamos para finalizar, ya estamos llegando al final del programa. Bueno, ya regresamos, son tanto como las 5:28, ya nos queda poco tiempo, muy poco tiempo, para terminar y concluir. Estábamos hablando, ¿verdad? Sí, acerca de la fe que la fe que obra, hablando acerca de que la fe y las obras van de la mano, van juntas, y que la fe
nos motiva por medio del amor que sentimos hacia nuestro Dios a ser fieles a Dios y a obrar de manera correcta, como a Dios le agrada, vivir bajo su voluntad. Y bueno, ya para este último segmento, papi, vamos a tomar nuestro mayor ejemplo, el ejemplo más grande que podemos tener en las escrituras de fe, que es el mismo Cristo. Exactamente. Ahí pudiéramos tomar por lo menos en la parte de Jesús en los últimos días de su vida, ¿verdad? Sí. Se acercaba la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Jesús ya sabía que tenía que ser sacrificado por los pecados de la humanidad, ¿verdad? Y Jesús ya sentía el peso en sus hombros de la responsabilidad que tenía y de lo que le aproximaba, ¿verdad? Sí. Pudiéramos también, por lo menos, bueno, compararlo con Job, de su sufrimiento. Job estaba sufriendo, tenía una enfermedad que le estaba carcomiendo su carne, ¿verdad? Sí. No entendía el sufrimiento, por qué venía, no tenía una visión muy clara de Dios, o sea, que por qué había permitido esto. No sabía que había un conflicto entre Dios y Satanás, Sí. por su fidelidad, ¿verdad? No sabía Job que estaba siendo probado, ¿verdad? Y estaba haciendo un espectáculo para todo el universo, ¿verdad? Pero aún Job, sin entender, Job se mantuvo firme, ¿verdad? Exacto. Jesús sabía que el sufrimiento se acercaba, ¿verdad? Y aún así él permanecía fiel a Dios, ¿verdad? No había nada que lo incomodara a Jesús. O sea, siempre tenía a pesar de que estaba un poco decaído por el sufrimiento, Jesús mostraba paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía que estaba sirviendo a Dios. No sé, de repente estamos hablando esta tarde para muchas personas que no habían entendido por qué está pasando todas estas cosas en el mundo, ¿verdad? Entonces podíamos decir lo que le dijo Jesús a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos, ¿ve? Como a trigo. Satanás pidió a Job para zarandearlo, ¿verdad? Y no se sabe si nos está pasando lo mismo de Job, porque quizás Satanás dice: ¿cómo no te sirven todo esto si tú le tienes de todo? Si los venezolanos tienen de todo, ¿cómo no le van a servir? ¿Ah? Entonces podemos entender que de repente el diablo ha dicho: no, quítele todo a los venezolanos, a ver si no van a renegar tuyo. Y lamentablemente a veces como cristianos nosotros a veces renegamos de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Pedirle a Dios en oración, acercarnos cada día más a Dios, porque eso es lo que Dios nos pide, que nos acerquemos cada día para que podamos entender y podamos entender las cosas que están sucediendo. Y no es nada, para el final del tiempo va a haber un conflicto terrible entre Satanás y Dios, porque dice la Escritura que va a haber una guerra de la verdadera adoración, Sí. ¿verdad? Entonces, si verdaderamente adoramos a Dios o adoramos a Satanás y sus falsas argumentaciones, ¿ve? Entonces viene gran conflicto para nosotros, ¿ve? Entonces Jesús en los últimos días permaneció, ¿qué? Jesús en toda su vida, ¿verdad? Y a pesar también del sufrimiento de sus últimos días, Jesús permaneció firme porque amaba a Dios. Jesús tenía una fe en Dios, ¿verdad? Claro. Que obraba por el amor. Por el amor. Exactamente. Por el amor a su Padre. Exactamente. Y también por amor a nosotros. Claro. O sea, Jesús fue a la cruz por amor al Padre, porque era su deleite obedecer la ley de Dios. Sí. Eso debería existir en nosotros también. Ser un deleite para nosotros obedecer la ley de Dios. ¿Por qué nos gusta argumentar tanto nosotros los seres humanos acerca de la ley de Dios? Siempre queremos como buscar un camino como pudiera decir, no un camino neutro, sino queremos sacar un camino diferente a lo que Dios nos pide a nosotros. Siempre queremos sacar, porque nuestra naturaleza es la que domina en nosotros, eso es lo que queremos hacer. Pero cuando la naturaleza celestial domina nuestra vida, lo que queremos es obedecer la ley de Dios. Eso lo dice el salmista en el Salmo 119.
Si nosotros leemos el Salmo 119 de David, dice David que yo me deleito en la ley de Dios. Bueno, ahí en todo el capítulo David habla acerca de que su deleite es obedecer la ley de Dios. ¿Ve? Exactamente. No hay otra cosa. Y eso era lo que Jesús anhelaba, era obedecer. Su deleite era obedecer a Dios. La ley de Dios, todo lo que él pedía, eso es su deleite. Su deleite era eso. Jesús en toda su vida lo que deseaba era obedecer la ley de Dios. Entonces, ¿qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, ejemplos he dado para que hagáis conforme yo he hecho. Exactamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? O sea, nuestro corazón tiene que deleitarse en obedecer a Dios. ¿Ve? No en argumentar las cosas. Si nuestro corazón le gusta argumentar acerca de lo que Dios nos ha pedido, entonces quiere decir que nuestra fe no es fe. No es fe. No es fe. ¿Ve? Entonces, porque la fe se adapta a las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. En esto implica que la ley de Dios implica toda la Escritura. No solamente el Pentateuco, ni los 10 mandamientos. La Escritura, toda la Escritura es un mandato de Dios. Y entonces, ¿qué tiene que hacer nuestro corazón? Tiene que enamorarse de Cristo y decirle, bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Bueno, el Señor dice en su Escritura, esto es lo que quiero que hagas. Aquí está todo. Haz conforme a la Escritura. Exacto. Y allí entonces, ¿qué? Nuestro corazón, cuando se pone en contacto con el infinito, ¿cómo pudiéramos decir? Con Dios, ¿verdad? Cuando nuestro corazón se pone en contacto con lo celestial, con lo espiritual, nuestro corazón anhela hacer lo que Dios quiere que hagamos. Exactamente. Entonces allí nosotros sabemos que andamos por el buen camino. Amén. Cuando nuestro corazón esté dispuesto a obedecer todo lo que Dios manda. Exactamente. Así mismo es, Padre, y bueno, yo creo que el Señor pues hoy nos está invitando a que tal vez hasta hoy no hemos tenido fe, o una fe que mengua, una fe que no está dispuesto a avanzar, sino estática, una fe que no ha crecido más, que sigue siendo una matica pequeña, que no ha crecido más, pero el Señor hoy nos invita a decidir por Él, a mantener nuestra comunicación con Él. Y Él desea que nosotros podamos dar esos pasos de fe para mostrarnos lo que Él es capaz de hacer por nosotros, para mostrarnos más su amor, para mostrarnos más de su poder y para mostrarnos más que la vida con Él y la vida espiritual y nuestra comunión con el cielo va a ser nuestro mayor deleite, es nuestro mayor deleite, porque Él nos conoce, como dijimos en el programa pasado, como nos presenta el Salmo 139, que Dios nos conoce, nos formó desde que nos formó en el vientre de nuestra madre, Él nos dio las características genéticas que nos hacen únicos, Él sabe, nos conoce más que nosotros mismos. Exacto. Entonces, si nos conoce más que nosotros mismos, ¿por qué dudamos de que Él nos va a hacer felices? ¿Por qué dudamos de que lo que Él nos está pidiendo no nos va a llevar a la felicidad? No es que lo que Dios me está pidiendo, no, eso me hace infeliz, porque muchas veces confundimos felicidad con placer. Entonces decimos, no, lo que yo hago por mí, y como yo soy dueño de mí mismo, puedo hacer lo que yo quiera y puedo hacer lo que a mí me va a hacer feliz, lo que nosotros creemos que nos va a hacer feliz. Exacto. Pero no es así, nos engañamos a nosotros mismos, porque es Dios quien nos conoce mejor que nadie y Él sabe lo que realmente nos va a dar la felicidad. Entonces, confiemos en Él, y hay que tener algo claro. El Señor, a medida que nos relacionemos con Él, nos va a pedir cosas, no van a ser fáciles, porque es que Dios nos va a pedir cosas difíciles para mostrar su poder. Así es. Pero no tengamos miedo a avanzar. Entonces, ¿cómo cultivar esta fe? Por medio del estudio de la palabra, de la oración. Y papi, aquí encontré este versículo que está en primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 22, que nos dice quién nos va a dar a nosotros, o quién nos va a ayudar a nosotros a obedecer. Dice así, miren, dice, primera de Pedro 1:22, dice, al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido, amando unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Entonces, ¿mediante quién podemos lograr nosotros la obediencia?
mediante el Espíritu Santo. Así es. Y creo que este tema podríamos desarrollarlo en el próximo programa, cómo el Señor Jesús desea mostrar el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es. Bueno, aquí hay más mensajes. Sí. Bueno, antes de irnos vamos a leer los mensajes porque ya se nos fue el tiempo, se nos acabó el tiempo y entonces será hasta la próxima semana con el favor de Dios. Dale. Bueno, si quiere tener algún llamado final, algunas palabras. Bueno, después de los mensajes. Ok, después de los mensajes terminamos y con una oración también. Dice, saludos desde Medellín. Qué alegría poderlos oír, maravilloso tema. Dios les bendiga poderosamente. Yarelvis, que es de la mesa, ella tiene una familia de la mesa. Bueno, un saludo para Yarelvis también, un abrazo. Qué alegría. Sí, nos contenta mucho que nos esté escuchando, la extrañamos mucho por aquí también y bueno, también estamos orando por usted y por sus planes, Yare. Un abrazo. Así es. Bueno, sí, oramos por todos nuestros hermanos venezolanos que están en otras partes, ¿verdad? Bueno, estamos viviendo una situación en el mundo donde muchas personas quieren regresar. Yo le he preguntado a muchas personas que tienen personas familiares afuera. Ellos quieren regresar nuevamente porque la situación por allá está muy difícil para ellos. Si estaba difícil antes de la pandemia, imagínense ahora, después de la pandemia se ha puesto mucho más difícil. Y han querido con mucho anhelo regresar, pero no han podido, no hay transporte, no hay nada para regresar. Oramos por ellos para que Dios les pueda suplir sus necesidades por allá y que pronto, con la ayuda de Dios, bueno, puedan tener la oportunidad de regresar, ¿verdad? Sí. No decimos que ojalá, no podemos decir que esperamos que esto pase, no va a ser tan fácil, porque cada día hemos entrado la Sagrada Escritura, es más, después vamos a tener temas acerca de esto. Las profecías bíblicas nos enseñan a nosotros que las cosas van en aumento, que hemos entrado en la fase final de la venida de nuestro Salvador Jesucristo y estamos entrando en un conflicto y ¿cómo dijera yo? En dificultades, tanto en el mundo físico como espiritual, en todos los ámbitos, ¿verdad? Y que quizás esto va a generar cosas más tremendas, ¿verdad? Sí. Y entonces no podemos dar falsas esperanzas a la gente, que decirle que no, que cualquier día esto va a pasar y no. Eso sería darle falsas esperanzas a la gente. Sabemos nosotros como conocedores de la Escritura, tampoco queremos meter miedo, exacto, pero sabemos que las profecías bíblicas dicen que esto va a ir de mal en peor. ¿Ve? Entonces esperamos con la ayuda de Dios que tenga la oportunidad de poder salir antes de las ciudades, salir, ¿verdad? Al campo, a todas partes, ¿verdad? Porque ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, hablando, Heidi, no sé, ¿quiere decir algo? Sí, en relación a que las cosas están complicadas y se van a complicar, pero hay una promesa a la que todos nos podemos aferrar. Ajá, Jesús les dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es. Entonces aferrémonos a esa promesa. Exactamente, bueno, para los hijos de Dios va a ser muy diferente, para que aquel que decida permanecer en el libro de la vida del Cordero, uh-huh, el que decida seguir a Jesús, tendrá un desenlace más feliz que el que no decide. ¿Ve? Porque es el momento de decidir nosotros por Jesús. Ha llegado el momento. De todas las cosas que están pasando, Dios nos está dando la oportunidad. Claro. Bueno, hay muchas cosas que decir. Esperamos que las personas que nos están escuchando puedan darse cuenta que Jesús anhela de nosotros que nosotros podamos desarrollar una fe en Él, una fe que obra por el amor, una fe que esté dispuesta a obedecer a Dios, decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? No argumentando las cosas de Dios, no, Señor, ¿por qué esto así? ¿Por qué aquello? No, aceptemos lo que Dios nos enseña a nosotros y podamos experimentar en nuestras vidas que lo que Dios ha pedido, ¿verdad? Los que nos ha pedido dejar, ¿verdad? Por amor a Él, eso es para nuestra felicidad, ¿verdad? Amén. Porque todo lo que Dios ha hecho es bueno en gran manera para nosotros. Amén. ¿Verdad? Que no tengan miedo de venir a Dios, no tengan miedo de dar un paso, porque lo que le espera a cada persona que se acerca a Jesús tiene un cielo que ganar, ¿verdad? Sí. No tiene nada que perder, sino un cielo que ganar, ¿verdad? Entonces, el desenlace final de los hijos de Dios será una felicidad eterna.
Exacto. ¿verdad? Ese es el desenlace final de los No cielos. no hay un sacrificio tan grande comparado con la gloria venidera. Exactamente. Tenemos una eternidad completa que gozar con Jesús y decidimos hoy por Él. Así es, así es. Bueno, nos despedimos, tristemente nos despedimos, Sí. ¿verdad? Vamos a tener una oración, Heidi, tienes una oración para despedirnos, ¿verdad? Y bueno, terminamos el programa. Bueno, oremos. Los invito a cada uno de ustedes, donde se encuentran, a cerrar sus ojos para despedir con esta oración. Oramos. Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por que tu palabra hoy nos habló, porque sabemos que todo esto que usted dejó escrito, Señor, son para nuestra felicidad. Te damos las gracias, Señor, por haber registrado todos los hechos, Señor, que habías hecho en los patriarcas, Señor, en Abraham, en Job. Gracias, Señor, por dejarnos evidencia de tu amor. Gracias por la luz que hemos recibido hasta hoy. Queremos suplicarte, Padre Celestial, que podamos aferrarnos a las promesas escritas en tu palabra, Señor. Que tú puedas, Señor, mediante tu Espíritu Santo, crear en nosotros el querer como el hacer, según sea tu voluntad, Padre Celestial. Amén. Usted sabe, Señor, que en nosotros no hay nada bueno, en nosotros no puede nacer ningún fruto para bien, Señor, pero hoy queremos entregarle nuestro corazón de piedra para que usted lo convierta en un corazón de carne, que esté dispuesto a amarte, Señor, a seguir tu voluntad, amarte a ti y amar a quienes nos rodean, a nuestros prójimos, Señor, y que mediante ese amor podamos obrar, Señor. Amén. Gracias por todo, gracias por el plan que tienes diseñado para nuestras vidas, para el plan que tienes diseñado para la vida de cada uno de los que nos escuchan. Queremos pedirte que tú puedas, Señor, escribir cada día nuestra historia, Señor, y cumplir ese plan en nosotros. Amén. Gracias por estas palabras, Señor. Te queremos pedir por todos nuestros amigos y hermanos que están fuera del país, que tú los puedas guardar, les puedas dar un abrazo, Señor, por nosotros, por sus familiares que no están con ellos, que puedas abrazar sus corazones y darles paz, Señor, y tranquilidad y la confianza de que usted está cuidando de ellos, Padre Celestial. Amén. Gracias por todo, bendícenos siempre y que todo sea hecho siempre en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. 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 Bueno, hemos llegado al final del programa. Estuvimos bajo la dirección especial de nuestro Dios Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que nos guía cada día. En la presidencia, en la vicepresidencia de nuestra radio, nuestro pastor José Ortega. En la dirección y en los controles, nuestro hermano David Paredes. Quien les habló, Jairo Ramírez. Y Heidi Ramírez. Será hasta el próximo programa, con el favor de Dios, el próximo miércoles. Dios les bendiga. Chao, chao.